Video número 10, donde vamos a implementar el CRUD o al menos algunas funcionalidades para el modelo usuario, donde nos permita mostrar o le permita al administrador mostrar una lista de los usuarios que se hayan registrado con el rol de tipo client. Bien, entonces vayamos rápidamente a ver cómo podemos implementar esto, como se dice, de frente al código. Vayamos a Routes, API, revisamos nuestra URL y con la cual vamos a trabajar es con la siguiente: API Resource Admin /users user controller class. Esto quiere decir que API Resource nos provee de algunos métodos API necesarios para nuestra aplicación, es decir, para que, por ejemplo, en este caso el frontend, básicamente React, pueda consultar algunas rutas y por ende enviar y extraer cierta información. Bien, ¿qué necesitamos nosotros, o al menos el administrador? Lo que necesita es tener un listado de los usuarios, probablemente modificar algún estado, por ejemplo, si es que queremos bloquear o no a un usuario o aprobarlo simplemente. Entonces debemos hacer algunas modificaciones antes. Para esto vamos a nuestro modelo y si revisamos, esto ha sido creado por default por el sistema, pero estamos viendo que tiene estos tres campos visibles con los cuales podemos jugar, pero no nos interesa cambiar el password, tampoco el email, el name, pero me parece que podríamos agregar un campo para que podamos aprobar o desaprobar el registro de ese usuario. Entonces simplemente voy a colocar aquí aprobado y simplemente nos vamos ahora a nuestra base de datos y exactamente en la tabla users agregamos el campo que hemos creado, que es una manera sencilla de hacerlo. Después de password lo vamos a colocar. Recuerden que es un campo booleano. Aprobado. Buscamos boolean. Un valor predeterminado en false, como les decía. Entonces aquí es 0. Admin users. Y es aquí donde nosotros vamos a crear nuestro método para mostrar todos los usuarios. Entonces simplemente va a ser public function index. Y por supuesto esto nos va a retornar básicamente un JSON con los datos. Entonces hacemos la consulta necesaria. Todo lo vamos a almacenar en una variable data. Hacemos la consulta como les decía. Y pues un response JSON. Ya está, enviamos data 200, borramos aquí el headers y ya. Ahora tenemos que importar ese modelo. Ya está. Bien, con esto ya estamos mostrando nuestros datos, o al menos la lista de los usuarios totales, digamos, de todos los usuarios. Ahora quiero mostrar básicamente pues un solo usuario. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Para eso vamos a utilizar el método show. Entonces simplemente acá vamos a public function show. Y recuerden que aquí debemos recibir el ID de ese usuario del cual queremos extraer cierta información. Entonces aquí simplemente coloco data, va a ser igual a user find ID y que nos retorne esta información. Entonces simplemente pues yo puedo valerme del código anterior y ya tenemos el método para que nos retorne la información del usuario a través de con la consulta de su ID. Ahora necesitamos un método para actualizar. Entonces pues es muy similar a este. Bueno, nos vamos a ayudar a este.
trozo de código. Y aquí colocamos update. Ahora este update va a recibir un request y un ID, por supuesto, el ID del usuario. Entonces aquí simplemente declaramos el objeto request, separamos por una coma. Entonces en este momento tenemos dos parámetros: los datos que se envían y además el ID o el identificador del usuario. Aquí básicamente podemos hacer alguna validación. Yo no lo voy a hacer, pero aquí puede ir una validación de datos, ¿no? Lo voy a dejar allí para que lo puedan implementar ustedes. Y me voy a enfocar en lo que necesitamos. Simplemente voy a buscar el usuario al cual quiero modificar y le paso data, todos los campos que queremos actualizar. Entonces simplemente aquí vamos a colocar el método fill y dentro de él pues todo el request. Ya está. Con esto ya hemos llenado esos datos y simplemente lo que vamos a hacer ahora es data save. Y nos retorna básicamente el mismo response con la información del usuario que se ha actualizado. Podríamos personalizar más nuestro mensaje al return, pero me parece que es suficiente con esto. Entonces lo vamos a dejar allí y ya podríamos empezar a hacer las pruebas necesarias. Entonces vayamos a nuestro request. Recuerden que estamos utilizando Thunder Client y pues tenemos algunas requests ya. Entonces bueno, pero para lo que necesitamos vamos a crear una nueva, o podríamos modificar una anterior. Bueno, vamos a crear una nueva. Entonces ahora digamos que queremos extraer información. Entonces para eso simplemente pues utilizamos lo siguiente. Y en este caso estamos dentro del admin y queremos extraer información de el usuario. Entonces users. ¿Esto será suficiente? Pues vamos a ver. Nos indica que el servidor no se ha conectado. Esto es básicamente porque necesitamos levantar la terminal. Entonces php artisan set. Y le doy send. Me indica que hay un error. Vamos a ver exactamente de qué trata. Voy a minimizar un poco el código. Y básicamente me dice que debo autenticarme. Y es correcto. Entonces simplemente nos vamos a nuestros requests. Y voy a autenticarme. Me parece que estamos register. Aquí está logout y aquí está login. Entonces vayamos a ver qué usuario tenemos para el admin. En todo caso, todavía no lo hemos determinado y vamos a revisar nuestra base de datos. En users, examinar, y el admin me parece que es Luis Tavares y es luis@gmail. Entonces tenemos que crear esto. Vamos a ver. Entonces aquí es simplemente Luis. Y ya está. Con eso me parece que el password es el mismo. Y le vamos a dar send. Bien. Ya está. Entonces ahora preparamos nuestra request. Simplemente aquí vamos a aceptar accept encoding. Recuerden que es JSON. Y además necesitamos recuperar el token del usuario que se ha autenticado, del admin en este caso. Entonces copiamos esto y lo enviamos exactamente a out bearer token aquí, y vamos a enviar entonces esto. Se supone que es una ruta get y estamos pidiendo
todos los usuarios que han sido que están registrados en el sistema. Y como ven, pues me ha enviado esta información y son básicamente todos. Podríamos omitir, por ejemplo, que se muestre el administrador o los administradores y solamente se muestren los usuarios que tienen el rol de cliente y no el admin. Entonces eso ya podría ser algo interno, pero para lo que necesitamos me parece que es suficiente. Bien, con esto ya obtuvimos, digamos, todos los usuarios. Entonces digamos que yo quiero modificar el usuario con el ID 2, o sea, a Karina. Para esto entonces yo debo básicamente enviar el mismo token, pero además también debo hacer la consulta necesaria para extraer ese ID. ¿Y cómo lo hacemos? De la siguiente manera. Simplemente pues aquí colocamos, como es una ruta get, colocamos 2, que queremos los datos, hacemos la consulta por solamente este usuario, send, y como ven me extrae simplemente la información de ese usuario y nada más que de ese usuario. Entonces, ¿cuál sería la optimización, digamos, respecto a la anterior? Es que nosotros podríamos aquí solamente hacer la consulta por los usuarios y nos extraiga simplemente el nombre, es decir, así, get, el ID, name, y con eso me pareciera ya suficiente. Entonces vamos a probar nuevamente. Aquí simplemente le voy a quitar esto. Estamos jugando un poco con las peticiones. Send, y como ven me retorna información más reducida, que es mucho mejor que enviar todos los datos. Esto por un tema de velocidad y carga de JSON. Ahora sí, simplemente yo quiero los datos, por ejemplo, de el usuario 2, que es Karina. Entonces le damos send y como ven me retorna todos los datos del usuario Karina. Bien, ¿qué más necesitamos de aquí? Probablemente necesitamos modificar un dato. Entonces para eso yo debo indicar lo siguiente. Para actualizar un dato o varios datos, en este caso de un perfil, lo que necesitamos en nuestras peticiones es utilizar put, indicar qué registro queremos actualizar y además enviar la información que queremos actualizar. Para esto hacemos la siguiente modificación. Recuerden que sigue siendo JSON. En el out vamos a colocar el token del usuario que está modificando todo esto, que es el administrador, y además en el body tenemos que indicar qué datos queremos modificar, por ejemplo de aquí. Entonces de Karina digamos que yo quiero modificar el nombre, es decir, bueno, en este caso el apellido, last name, y simplemente quiero que ahora se llame Karina Juárez, y lo que vamos a hacer es enviar esta información. Y como ven, esto me ha retornado ya el objeto, en este caso el perfil modificado con Juárez. Es más, aprobado. Ya lo podemos hacer aquí también. Vamos a hacer otra vez la petición y vamos a colocar aprobado, y se supone que debe ser un valor en 1. Entonces vamos a ver si lo hace o no. Efectivamente ya está aprobado. Esa es la idea, digamos, de esta consulta cuando vayamos a implementarla en React. Si hacemos una consulta a nuestra base de datos, actualizamos la tabla users, vamos a ver que tenemos a Karina Juárez y con el atributo o con el campo aprobado en 1. Entonces esto quiere decir que nuestras consultas o peticiones están trabajando correctamente. Bien, me parece que allí nos podemos quedar.